yo siempre pienso en todos los oyentes nuevos y todo, ¿cómo podríamos definir de una manera sencilla profecías? La profecía es una revelación que se da, divina, y eso ha estado en todos los pueblos y todas las civilizaciones, a través de visión, o sea, de ver más allá de lo que vemos nosotros los ojos. Entonces se ve como una visión en nuestra mente, como la televisión, como cuando estamos viendo cine o televisión, esa es la visión. Los sueños, cuando entramos en un sueño muy profundo, donde el Señor nos revela cosas a través de imágenes y hay que darles una interpretación. Y ya lo que es la interpretación o lo que es el estudio de lo que está sucediendo en el mundo, que muchos en el pasado y en el presente lo hacen, que es un análisis que se llama predicción o futurología, en el cual se mira todos los contextos políticos, geopolíticos, económicos, sociales, y se hace una proyección a futuro. Muy bien, esa es la profecía. Ahora, usted decía cuando es una revelación divina. Cuando usa la palabra divina, Padre, se está refiriendo a que es un mensaje de seres de luz que nos quieren mostrar el futuro. Sí, señor. Esa es la diferencia de la predicción, que lo estábamos hablando hace un rato, que es como un análisis estadístico, científico, una proyección de lo que puede suceder de un análisis de la realidad. Ya lo que es la profecía es una iluminación, es una revelación que Dios da. En los antiguos pueblos lo hablaban los dioses, pero en la cultura judío, cristiana, aún musulmán, católica, es el Señor que da esa revelación a través de visiones, a través de sueños o a través de un sentir, una intuición muy profunda de algo que va a suceder, y así como el Señor se lo revela, así se da. Ya viene la decodificación, que es el profeta, si lo queremos llamar así, que toma esa información y dice, bueno, tal fecha o tal día o tal forma va a suceder las cosas que el Señor me ha mostrado. O sea que cuando la profecía no se cumple, es porque el profeta la interpretó mal y plasmó tal vez mal las fechas y todo esto, porque yo iba a decir, bueno, si es una revelación divina, una revelación de estos seres de luz todopoderosos que nos muestran algo, ¿por qué a veces no suceden las cosas? ¿Se equivocan ellos o es el profeta el que malinterpretó el mensaje? Un gran porcentaje es mala interpretación o una interpretación acomodada de esa revelación. Y lo segundo es que debemos de pensar de que Dios es un Dios inteligente y es un Dios creador. El futuro se va creando a través de nuestras acciones y la voluntad también divina del Señor. Eso quiere decir de que la profecía es algo que puede llegar a suceder, pero que también se puede cambiar. Acaba de decir usted algo importantísimo que se le iba a preguntar. O sea, para el Monseñor y para los seres de luz, el destino no está escrito. Lo vamos formando nosotros, por eso es que la profecía puede o puede que no suceda, ¿sí? En el futuro de nosotros, sí, en el que tenemos nuestra libre albedrío. Ya los fenómenos naturales o mundiales, si lo queremos llamar de cierta forma, es posible que se cambien, pero es posible que también se den. Digamos lo que vivimos en varias dimensiones al mismo tiempo. Y también nuestras decisiones parten fundamental de lo que va a suceder en el futuro de nosotros. Por ejemplo, el cambio climático. Estamos viendo este año, sobre todo, el año pasado y este año vimos cómo la naturaleza se ha manifestado de forma agresiva con el mundo entero. Pero parte es porque el ciclo de la Tierra está reviviendo algo que ha vivido en muchas épocas anteriores de cambios de la naturaleza, pero lo hemos potencializado a través de la contaminación y de nuestras malas prácticas con la naturaleza. Entonces van esos dos caminos juntos. La economía, por ejemplo. Entonces, países desarrollados que buscan apoderarse de las pequeñas economías en otros países
suramericanos, y lo hablamos en el contexto de nosotros, pues también tiene una implicación. Y también nosotros, como país, como región, como ciudad, como pueblo, como familia, tiene mucho que ver con nuestro futuro. Entonces, hay muchos paralelos de lo que puede llegar a suceder en el futuro, pero depende también de nosotros y de la voluntad divina. Entonces, la voluntad divina dice, puede suceder esto, y lo revela, pero ya depende de nosotros que lo podamos cambiar. Por ejemplo, en las profecías marianas de las apariciones de la Virgen hace hincapié de una forma vehemente de que el cambio, la conversión, la oración, el ayuno, los sacramentos ayudan muchísimo a evitar esas cosas, que vienen muchas cosas. Ella lo dijo desde la Salet y antes, muchas profecías de todo lo que se ha estado cumpliendo a nivel mundial, económico, político y de lo que es desastres naturales, pero que si recurrimos a la oración, a la penitencia, al cambio, a la transformación, va a hacer que eso vaya cambiando, pero depende también mucho de nosotros. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado hablando de profecías en la noche de hoy. Tema bien interesante. Bueno, Monseñor, tenemos en materia, ¿qué profecías? ¿De quién nos quiere hablar esta noche para empezar a sentir miedo en los próximos años? ¿Qué se viene para el planeta, para la humanidad? ¿Quién ha dicho cosas? ¿De qué nos quiere hablar? Bueno, algo que sobre todo a la comunidad que es de línea católica en el mundo, romana, recuerden que yo soy católico independiente de la Congregación Sacerdotal Internacional, es la profecía de los papas, ¿no? De San Malaquías, y que el Papa Francisco sería el último papa y que después vendría el Papa Negro y el fin de la Iglesia, y con el fin de la Iglesia viene el fin de los tiempos y el Apocalipsis, lo que hemos hablado ya en varios programas con Danielito sobre el fin de los tiempos. Y como hace poco estuve enfermo el Santo Papa, pues muchos se agarran y se enloquecen y se me ponen nerviosos porque ya sería el preludio a que llegara el anticristo o el Papa Negro, que sería la mano derecha del anticristo, y con eso acabarían con el mundo entero y la civilización como la conocemos. Pero, como hemos hablado antes, el año pasado y este año lo hablamos, de que el Papa Francisco le queda mucha vida y mucho que hacer. Muy polémico muchas de sus decisiones, que a veces muchos quedan congestionados a decir, bueno, pero está con el lado de la luz, está con el lado de la oscuridad, ¿qué está pasando dentro del Vaticano? Esos escándalos y todo lo que se está viviendo, que es ya señal de que esto se va a acabar. Entonces es importante entender también de que las profecías a veces, por ejemplo hablando de San Malaquías, se adulteran, se manipulan para que el grueso del pueblo, la gente, también caiga en una desesperación y en una angustia. Como decía Danielito al principio, Nostradamus, por ejemplo, que el año pasado y este año lo han nombrado muchísimo sobre los fenómenos naturales, pero que si vamos a estudiar y si vamos a analizar lo que ellos han dicho y cómo lo han dicho, la cosa no es así como nos la muestran, pero muchas veces nos dejamos llevar por profetas catastróficos, catastrofistas, como yo llamo, donde todo lo que se está viviendo, la pandemia, la situación económica, la cuestión política, lo de izquierda que está cogiendo poder en Sudamérica, la cuestión de nuevos virus y nuevas mutaciones, pues nos está llevando a la desesperación, en lo cual esto ya estamos a puertas del apocalipsis, del Gedeón, del fin de los tiempos. Es el Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, hemos oído hablar bastante de San Malaquías cuando se habla de profecías. ¿Nos puede profundizar un poco en el tema para aprender más? San Malaquías. San Malaquías fue un arzobispo muy importante donde el mismo Papa lo llama al Vaticano porque él tiene muchas revelaciones y él escribe una lista de papas, porque el Santo Papa le dice, bueno, usted
han escrito de usted porque le dice a San Malaquías que ha hecho milagros, que es un exorcista ni el berraco, que conoce cosas, fenómenos del futuro, porque en la Iglesia Católica Apostólica universal, no solo romana, sino ortodoxa, sirio, bizantina, bueno, en fin, se cree también en lo que son las revelaciones privadas. Quiere decir de que hay monjes, hay sacerdotes, hay obispos, hay monjas, hay santos que reciben esa profecía o esa revelación donde Dios le muestra cosas que a otros no les muestra. Y el Papa estaba nervioso un poco porque quería saber qué era lo que iba a suceder. Entonces le hace el encargo de que a San Malaquías, al arzobispo, le dice, mire, yo necesito saber qué viene de aquí en adelante. Entonces él le dice, mire, fresco, nada de nervios, a usted no le va a pasar nada, pero los que siguen de aquí en adelante, voy a hacer una lista y cada uno tiene un lema, un escudo que los va a representar, y al 112 esto se va a acabar. Cuando llegue el Papa 112, que malos los cálculos, hablan que es el Papa Francisco, pero que eso no es tan cierto, ya lo vamos a ver, se acabaría la iglesia y con eso el preludio de la guerra final de todos los tiempos contra las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, lo que llamamos el apocalipsis. Entonces, esta lista, porque aparte de las revelaciones privadas o secretas, si lo podemos llamar así, ninguno había organizado de esa forma, sino que habían tenido visiones. Alguna vez lo hablamos con Danielito sobre Juan de Jerusalén, San Juan de Jerusalén, un cruzado, que decía, veo en tal época tal cosa, veo tal otra en otra, y pasaba el tiempo y se cruzaba la información y decíamos con Danielito, oiga, sí, está hablando de la homosexualidad, oiga, sí, está hablando sobre el internet, oiga, sí, está hablando de los aviones, uy, este man es un duro. Pero en este caso, él hace una lista que va encajando a través del tiempo. Lo que pasa es que en 1300 algo, que es donde está San Malaquías, esa lista se pierde en lo que es la gran biblioteca del Vaticano, que hemos hablado con Danielito, y resulta que 400 años después llega un monje, Arnold, que dice, mire, la encontré, acá está, y vuelve a ser famosa esa lista. Pero al constatar la línea de los papas, antes sí era muy acertada. De cada papa que iba llegando hacia futuro, él fue haciendo esa proyección y tenía algo que ver. Pero después de 1590, que es cuando este monje benedictino Arnold dice, mira, aquí está la lista, empieza a haber muchas diferencias hasta el día de hoy. Pero en los círculos clandestinos de la iglesia tiene mucha fuerza esta predicción, esta profecía, porque los grupos de extrema derecha católicos que ven al Papa Francisco como el anticristo, porque ellos lo ven así, tienen la esperanza de que con la muerte de él, que sería el Papa 112, que sería el Papa Negro, el anticristo, esto ya se acabaría. Entonces hay muchas versiones donde hablan de que sí es acertada o no es acertada, pero haciendo un estudio profundo de cada lema, de cada escudo y de cada personalidad de cada Papa, después de 1590 la cosa empieza a cambiar y no concuerda, Pero cuando entra el Papa Francisco, cuando dimite el Papa Benedicto, se cogen y se jalan las mechas porque dicen, esto tiene que ver, esto tiene una conexión muy profunda con el fin de la Iglesia, el fin del papado, el fin del Vaticano, con la entrada de Francisco, porque él sería el 112, que sería el último Papa. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, son las 10:28, hablamos esta noche de profecías. Monseñor, en la actualidad, lo que yo decía al principio cuando lo saludaba, veo que usted en sus redes mantiene informándonos de profecías, cosas que han sucedido y dice, mire, si vio, sucedió esto, se advirtió, se dijo. En la actualidad han sucedido cosas, hemos vivido profecías actuales que alguien haya dicho, no sé, hace un año o hace 100 años y estén sucediendo, que usted sepa.
Hay varias, por ejemplo, las de las apariciones marianas o las profecías marianas, que hablaban de los secretos de Fátima, Primera, Segunda Guerra Mundial y la próxima Tercera Guerra Mundial que está en camino, según lo que la mayoría de signos en los últimos tiempos se proyecta que se va a dar. ¿Para cuándo se sabe, según esa profecía, cuándo se estaría proyectando esa tercera guerra mundial? Bueno, es una interpretación porque no hay una fecha puntual, pero se habla que después del 2025 sería que se daría la tercera guerra mundial, pero eso es bajo interpretación. O sea, estamos a la vuelta de la esquina. Y si usted ve ahorita cómo está el conflicto de Oriente y Occidente, pues la cosa no está fácil. Y lo último que se ha sabido de noticias de Corea del Norte y de Corea del Sur y Japón, y bueno, todos los misiles y toda esa cuestión, pues eso causa nervios, ciertamente. Entonces vuelven a salir pues el estas problema ahorita de una provisiones y guerra mundial profecías. es que acabarían con el mundo con un solo botoncito, seguramente. No es como de hombre a hombre, venga y nos damos de tú a tú. Sería el miedo de una guerra mundial con la tecnología que hay hoy en día, la destrucción que causaría esta. Bueno, ¿qué otras profecías, padre, que se han ido cumpliendo en los últimos años que nos pueda contar y de las que vienen, como esta que usted de pronto dice que bajo interpretación se creería una tercera guerra mundial después del año 2025? Sí, señor. Se ha hablado bastante, bueno, de la Primera, Segunda Guerra Mundial, de también cuando fue la Guerra Fría, la guerra entre Rusia, Estados Unidos, China, bueno, todo eso en ese contexto de esa época, 50, 60, 70. De los desastres naturales, bastantes, algunos terremotos, algunos volcanes, de varias predicciones y varios sobre lo que es la pandemia, lo que estamos viviendo. No hablando textualmente como iba a suceder como tal, pero que sí, después del 2000 habrían varias epidemias y epidemias mortales que afectarían a nivel mundial. Eso ya está sujeto a interpretación. Cada uno puede decir, sí, pega con el SARS, pega con el COVID, pega con el ébola, pega con, bueno, con lo que quieran pegarlo. Cada uno saca su interpretación. Pero sí es muy curioso, en la mayoría de las predicciones se proyectan de que después de 2000 empiezan a haber muchos cambios económicos, políticos, espirituales y naturales. Y vamos viendo un análisis después del 2000 y la cosa no es nada agradable y empieza a incrementarse. Entonces, cuando el río suena, piedras lleva. Monseñor, cuando uno habla de profecías, hay un misterio que para algunos es falso, para otros es cierto. Y lo hemos hablado acá, pero vale la pena volverlo a tocar, y es que se cree que el Papa conoce el día del fin del mundo, porque fue precisamente una revelación a la que le dijeron al Papa, y cada vez que se entrega el puesto, para que me entiendan, el Papa al otro Papa, el otro Papa, le tiene que dar ese, llamémoslo, esa cajita fuerte donde existe la fecha del fin del mundo. ¿Es esto cierto? Oficialmente no. Oficialmente el Papa sí recibe muchos secretos. Como jefe de Estado de cualquier nación, cada nación guarda sus secretos en tecnología, sus secretos en política, en economía, y muchas cosas que guardan desde mucho tiempo. ¿Qué se sabe o qué se ha filtrado de esa información? En el tercer mensaje de Fátima habla del fin, una fecha puntual de que sería el fin de los tiempos, y que eso fue revelado y que el Papa en ese momento no lo quiso, por lo fuerte para la humanidad, no lo quiso revelar ni siquiera con los cardenales que estaban a su resguardo, sino que ese es un secreto delegado del Papa que sale al nuevo. Es algo que se habla en estos círculos y personas muy allegadas a los últimos 3, 4 papas, desde Juan Pablo VI, Juan XXIII,
hablan de que sí, en realidad hay una fecha. Unos lo hablan del 2033, otros hablan que en el 2070. No se sabe, no hay ningún documento que lo apruebe. Es más, la filtración de lo que el Vaticano reveló del tercer secreto de Fátima es una síntesis, porque el original nunca lo ha revelado. Por extrafuentes oficiales se habla de que hablaba de todo lo que estamos viviendo, de economía, política, salud, desastres naturales y de los grandes escándalos y problemas económicos, problemas morales de la iglesia, que lo que la Virgen les estaba, bueno, todas las predicciones y profecías de la Virgen siempre llamaba a un cambio porque la iglesia estaba muy mal, los jerarcas de la iglesia. Entonces, como esto es una noticia muy fuerte y sobre todo en la época donde se revela, el Papa decide omitirlo y los nuevos que han llegado, los nuevos papas han tenido que cargar con ese secreto. Es lo que extraoficialmente se conoce, pero como digo, si el río suena, piedra lleva. Muy bien, las profecías con el monseñor Andrés Tirado. Padre, ¿a usted le ha sucedido, porque también en sus publicaciones he visto y he hablado de esto, que ha visto cosas que han sucedido en un futuro? ¿Usted como persona le ha sucedido esto? O llamémoslo, el padre Andrés Tirado, profeta, podría ser. ¿Le ha pasado? Profeta, eso es una palabra muy mayor, Danielito, eso es de alto turmeque, el no. profeta Andrés Tirado. No, No, porque he visto en sus publicaciones muchas veces que uno dice, vi esto o pasó esto. ¿Le ha pasado que usted así sea en un sueño y claro, pasen cosas? Y muchas veces desde niño. por eso Niño, el profeta Tirado, al crecer, le podría decir, Andrés o sea, Tirado, pero al crecer y al volver, al seguir el camino espiritual, eso se intensificó fuertemente a través de visión, o sea, como yo le explicaba, a través de imágenes, sí. a través de oración profunda, el Señor me muestra cosas, en sueños también me muestra muchas cosas. Hace 2 años, bueno, varios me dijeron, venga, usted ve esto, ve lo otro, sueña, el Señor le muestra esto, compártanos, díganos. Y yo pues, porque en esto hay mucha incredulidad, hay mucho ataque, ¿no? Entonces empecé a contar y a participar. ¿Con qué objetivo? Orar. Como lo decía, la profecía o lo que el Señor muestra puede cambiarse, totalmente puede cambiarse. Entonces yo siempre, y Danielito se habrá dado cuenta, que pido oración. Oremos por tal cosa, oremos por esto, y varias cosas se han dado, como el Señor me lo ha mostrado en sueños, en visiones y en oración profunda. Pero muchas veces son cosas, en los últimos 2 años han sido cosas positivas, pero también negativas. Entonces, a veces hay gente que se molesta porque uno comenta alguna cosa, pero cuando sucede, y se los hago compartir, porque es bueno decirle, mire, para que usted no piense que yo hablo pura paja y que yo me la fumé verde o estoy viendo mucha televisión gratis, entonces pongo antes, semanas, meses, días antes, lo que el Señor me muestra, cómo me lo muestra, y cuando sucede, lo que sucede y cómo sucede, para que la persona saque su propia perspectiva de la situación, su propio análisis, porque pues no es de que digan, este es el que sabe y me dice y esto y lo, no, sino simplemente si el Señor lo muestra es porque podemos orar y se puede cambiar. Muy triste porque a veces son cosas muy, muy feas, muy fuertes, muy pero negativas. Eso le voy a preguntar, monseñor, y qué pena meterme en su vida, pero ¿qué cosas ha visto usted que se hayan vuelto realidad? De pronto, no sé, un terremoto, cosas en un país, ¿ha visto cosas como estas y que sucedan y de pronto se quedó usted callado para no sembrar un terror y sucedieron? Por ejemplo, el 15 de enero del 2020 empecé a sacar predicciones anuales y en esa predicción anual hablé de muchas cosas que después durante el 2020 se fueron dando y entre ellas yo veía, y lo dije, veo una virosis fuerte, así está en el audio, que va a afectar las vías respiratorias, los pulmones, hay que cuidarnos mucho. Sí vi bastantes cosas de la pandemia, cosas que después empecé, en febrero, marzo, empecé a comentarles y que muchos me decían, no, usted habla
pendejadas, ¿usted cómo dice eso? Eso no va a ser pandemia, eso no va a llegar, eso no va a mutar, eso no va a mutar, eso es una cosita por ahí de nada. Y desafortunadamente sí, tuve muchas visiones, muchos sueños que se cumplieron de cosas fuertes de la pandemia, de varios volcanes, de varios temblores, que yo he participado en las redes y se han cumplido como los he dicho. Muy triste porque se dan. Yo a veces hay cosas que me muestra el Señor y me toca quedarme callado y decir, no, yo no puedo decir esto porque pues obviamente va a ser fuerte. Y yo le he dicho varias veces, mi idea no es causar caos, ni confusión, ni llenar de pánico, sino volver a la oración, cambiar espiritualmente, que eso puede cambiar cosas. No todas se han hecho realidad, hay muchas que no. Yo diría un 80% se han hecho realidad. Pero como estamos y lo que se ve a futuro no es nada positivo y entonces debemos de buscar mucho lo espiritual. Eso le iba a preguntar, monseñor, ¿qué ha visto a futuro que usted diga, mire, he visto esto, no sé si se va a cumplir o no, pero ¿qué ha visto puntualmente? Estamos con el paso de tantas cosas y el 2020 que empecé a sacar varias publicaciones más o menos de 1, 2 meses, 3 meses, ya llegamos a hacer las mensuales. Entonces ahorita este viernes vamos a hacer las de octubre. Van a seguir los terremotos, van a haber terremotos muy fuertes, como lo he dicho, en Centroamérica, México, hace poco tembló fuertemente en México, yo les dije va a temblar fuertemente. Van a seguir erupciones, yo dije ahorita va a haber el Señor me muestra un volcán que está haciendo erupción y hace poco el de España salió, inundaciones fuertes. ¿Qué se viene? Octubre es un mes energéticamente, espiritualmente muy pesado, porque Danielito sabe que se manejan muchas fuerzas y muchas cosas oscuras. Se viene lo que es temblores en algunos lugares fuertes. He visto uno fuerte en Chile, he visto en México, en Estados Unidos también que vuelven. Ahorita empiezan los 7, los 8. He visto unos temblores muy fuertes en China y en Japón hace días, que lo vengo comentando, los que me siguen lo han visto, unos megaterremotos y eso nos va a afectar muchísimo. He visto en visiones tsunamis, he visto las padre, olas altísimas. ¿Ha visto cosas puntuales para Colombia, ya que pues este programa se emite desde Colombia? ¿Ha visto cosas de Colombia puntuales? Sí, lo que es una subida de enfermedades, no solo del bicho, sino estos zancuditos que traen chikungunya, que traen malaria, que traen todo este tipo de cuestiones se van a alborotar. He visto en Bogotá varias veces que van a haber lloviznas muy fuertes donde lugares donde siempre se ha inundado se va a volver a inundar, entonces eso se los dije hace algunos días para que estén pilas los de Bogotá. ¿Terremotos para Colombia ha visto? Sí, he visto varias veces y han sucedido. He visto en el Pacífico, en la costa y en el Pacífico, y que impactan acá en Bogotá, pero no es que vaya a haber, no he visto, no es que no vaya a suceder, y eso lo dijimos hace como 15, 20 días en un en vivo, de que vaya a haber un terremoto terrible en Bogotá en este momento no. Que vea un volcán que vaya a hacer erupción fuertemente, ¿no? De pronto sí se empiezan a mover, se van a mover muchos volcanes, hay una red que se empieza a mover, eso lo he dicho varias veces, que ahorita inició y que se va a seguir manifestando, y se van a empezar a ver tsunamis. He visto mucho lo que es olas altísimas, 15, 20 metros en la oración que yo veo. No ve exactamente el lugar, pero ve las olas. Sí, he visto varios lugares, por ejemplo México, la costa de México, lo que es temblor fuerte en Argentina, lo que es un temblor fuerte en Chile. Vienen huracanes y vienen, ¿cómo es que se llama? Tempestades fuertes en Norteamérica, todavía van a seguir. Aquí en Colombia nosotros somos muy bendecidos, somos muy protegidos, pero van a seguir habiendo conflictos armados, eso he visto bastante en diferentes lugares. Hace poco tuve un sueño que les comentaba y después se dio una manifestación, un desplazamiento fuerte en Chocó y van a seguir habiendo.
Dije de delincuencia de los últimos 3 meses acá, que en Bogotá iba a estar terrible y va a seguir estando terrible, tanto así que va a llegar a que la gente tome la justicia por sus manos, que no es el derecho, pero viendo tanta injusticia y tantas cosas tan fuertes que está sucediendo en Bogotá, eso va a suceder. El COVID está dormido, pero para lo que más o menos noviembre, diciembre, tuve un sueño donde debían de utilizar las mascarillas. A la gente ya no le está gustando usarla ni el distanciamiento. Entonces, como lo dije en junio, que venía, y eso tuve varios sueños sobre la Delta, sobre la mutación de la Delta, y se dio en junio un gran pico para el mundo entero y para Colombia. Y en abril y marzo de este año les dije también que iba a haber un pico muy fuerte. Ahorita en noviembre, diciembre, algo octubre, pero más que todo noviembre y diciembre viene uno fuerte. Entonces, por favor, estar muy juiciosos y cuidarse. Yo les he dicho varias veces que esto va a pasar en julio del otro año, junio, julio del otro año, pero no es que ya el COVID se va. Vamos a tener que aprender a vivir con él, y que las vacunas ayudan muchísimo. Yo soy partidario pro vacuna. No es que sea ya la solución total, pero llegará el momento en que saldrán en 1 año, 2 años, vacunas definitivas para esto, y ya la vida continuará y saldremos adelante. Algo muy importante, Danielito, antes de que su merced me pregunte más cositas. Todo esto, todo lo que está pasando, es porque Dios tiene un propósito muy grande para la humanidad. Se vienen cambios, transformaciones muy profundas en lo que es la economía, la política, la ecología, lo que es el ser humano, porque esto nos está llevando a un cambio y una transformación. Vienen cosas muy maravillosas, no ahorita, siempre lo he dicho muchas veces en los envíos que hemos realizado. No son cosas de ya, eso son cosas a 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años. Pero lo que Dios ha permitido que suceda está haciendo que el mundo entero se una y empiece un cambio político, social, económico y ecológico. Un respeto a la humanidad y a los seres vivos con que compartimos. Entonces no lo miremos como que esto ya se va a acabar y se destruye todo y ya es el fin y el apocalipsis, sino que Dios todo tiene un propósito. Y ha permitido que estas cosas tan fuertes lleguen también por la mano del hombre. Lo que sembramos recogemos, con un propósito maravilloso de cambio y de transformación cultural, económica y política. La política va a cambiar muchísimo en los años que vienen. Bueno, no les sigo ahí hablando, sino no. No, está interesante, Dígame. monseñor. Le hago una preguntita. ¿Por qué a personas como usted y a lo largo de la historia de la humanidad, ese Dios, ese ser superior, le muestra cosas aterradoras que van a suceder? ¿Por qué mostrarles eso? ¿Para que ustedes manden el mensaje y se puedan evitar? ¿O por asustarlo a usted? ¿O para qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí Dios esta noche me dice, mira, Daniel, le voy a mostrar un terremoto que va a suceder en Bogotá? Y ya, entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué se lo muestra a algunas personas? ¿Se puede evitar esto? ¿O por qué cree usted, padre, que ha tenido estas visiones? Bueno, en mi caso personal, no solo me ha mostrado cosas negativas. Las predicciones de este año, por ejemplo, los avances tecnológicos para la vacuna del cáncer y del SIDA, yo les dije, este año se van a conocer muchos avances sobre, y el año pasado también se los dije, y muchas otras cosas que el Señor me ha mostrado positivas, no solo negativas. Lo que pasa es que el tiempo en que estamos es un tiempo muy difícil, y lo que muestra el Señor y se da es algo para que nosotros pensemos y analicemos en cambiar y en buscar más a Dios y ser mejores personas. Así no sea espiritual, pero busque ser mejor ser humano, que es lo que el Señor quiere. Y no solo hay profecías negativas, también hay profecías muy, muy positivas. Lo que pasa es que en el colectivo queda lo negativo, o sea, lo que impacta más es lo negativo. Ahorita, como le digo, venimos en un proceso donde todo está revuelto y muestran mucho, el Señor muestra cosas muy negativas, pero con un propósito de que hay esperanza. Después de esto hay cambios, hay transformaciones, hay cosas muy buenas. A veces el ser humano no aprende con las cosas fáciles, a veces tenemos que pasar momentos difíciles. Por ejemplo, el cambio global que tiene que haber ahorita.
hasta que no tocan la silla de los grandes y poderosos en el mundo, ellos no les interesa. Como las cosas ahorita le está pasando a ellos, ahora sí dicen, venga, ¿qué tenemos que hacer? Ahí venía mi pregunta mezclándolo las profecías con un Dios, un ser supremo, y es, si Dios sabe y se lo muestra a personas como usted o otras personas en el mundo, que viene la erupción de un volcán, que viene un tsunami, que viene un terremoto, que vienen tragedias en la humanidad, y que muchas veces los afectados, como usted dice, ni siquiera son los jefes del mundo, sino son las personas más necesitadas, los países que más necesitan ayuda, y uno ve esas noticias, pero pobre gente, otro tsunami, otro terremoto. Ahí viene la pregunta de esta mezcla de temas y es, ¿por qué Dios permite esto? O sea, si Dios sabe que viene esto, se lo muestra a las personas y es el que maneja el universo, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? Porque si es por aprendizaje, diríamos, es un Dios que nos quiere enseñar a las malas. ¿Por qué? ¿Qué opina usted de esto, padre? Lo que pasa es que el ser humano es muy terco. Y lo que ha sucedido no es solo a la gente más pobre y más humilde. Por ejemplo, el terremoto ahorita de Haití, yo lo dije con con un mes de anterioridad que en Centroamérica iba a venir un terremoto de grado 7, iba a ser fuerte, y se dio el de Haití. Haití tiene una historia muy antigua y de mucha brujería. Entonces también hay cosas ahí muy pesadas y de muchas cosas muy pesadas en Haití. Por eso, pero y en entonces, muchos otros lugares. pero entonces Por ejemplo, pero sería un Dios castigador entonces, si hablamos que Haití ha sufrido por ser un lugar de brujería, entonces estaríamos hablando que ahí entra un Dios vengativo a decir, tomen su enseñanza o algo así. no es que sea vengativo, es que da una oportunidad para cambiar. Hay gente que solo con momentos difíciles llega a un cambio. Ahorita los fenómenos que están ocurriendo en el mundo no son solo en Sudamérica. Por eso, padre, pero entonces muy Estamos duro. viendo Estados Unidos y Europa, China. O sea, entonces Dios crea un terremoto para que la gente aprenda cosas en la vida. Permite que las cosas sucedan para que hayan cambios. De lo malo saca lo bueno Dios. Pero podría detenerlas. Mi pregunta es, le pongo un ejemplo. Me perdonan mis ejemplos tan chimbos. Yo sé que va a estallar una bomba. Sí. Y yo puedo evitarlo. Pero yo digo, no, dejemos que la bomba estalle. De ahí van a salir cosas positivas. Ahí la gente va a aprender a que no todo es dinero, a que no todo es fama. Mire, una bomba acá. Entonces, Dios así como un terremoto. Dejemos que pase para que la gente aprenda y saque lo bueno de esto. A eso me refiero. Entonces, si lo medimos así, mi pregunta sería, si Dios es todopoderoso, ¿podría detener un terremoto? ¿Podría detener la erupción de un volcán? ¿Podría detener un tsunami? Y si sí puede, ¿por qué no lo hace? ¿Para enseñarnos cosas de esa manera? Escudriñar en la mente de Dios es muy difícil, pero Dios en todo tiene un propósito y Él tiene el poder para detenerlo. Ahora, si eso va a contribuir para un futuro y un cambio en la humanidad, es diferente, pero eso depende de cada ser humano y cómo lo quiera vivir. Hay fenómenos que maneja la naturaleza en su organización, que Dios le dio al crear el universo y la tierra. Y eso solo ya queda en el escudriño del Señor y por qué suceden las cosas. Lo que nosotros como seres humanos debemos de buscar es qué nos está diciendo lo que está sucediendo y qué podemos sacar en pro para mejorar el ser humano. Y lo que está sucediendo ahorita, México, Estados Unidos, Europa, China, a las grandes potencias para que vuelvan a mirar todo lo que ellos han fomentado también del cambio climático, eso también es una forma en que puede uno ver la voluntad también del Señor. Pero escudriñar totalmente la voluntad del Señor no podemos, es algo que Él solo lo sabe. Algún día lo sabremos, algún día podemos entender un poco, rasguñar un poco la sabiduría divina, pero hay muchas cosas que suceden que solo Dios sabe por qué suceden y a quiénes y cuándo y el por qué. Padre, para cerrar esta charla de profecías, buenísima y siempre es un placer hablar con usted, ¿se conoce o usted cree o existe, qué sé yo, la profecía que nos habla del fin del mundo? ¿Cuándo será? Que es la pregunta que muchos La mayoría, claro, es que esto es el tema más incendiario en las redes. ¿Cuándo se acaba esta vaina? ¿Cuándo se acaba este mundo? La mayoría de las predicciones
tanto de línea cristiana católica como de otras religiones, espiritualidades y otros videntes, hablan de que estamos en el fin de los tiempos. Hay una sincronía en la mayoría de las predicciones y la mayoría de las profecías, en la cual vamos a llegar a un momento en que esto tendrá que cambiar y esto tendrá que destruirse. Pero después viene una transformación de la humanidad y del ser, dependiendo del sistema religioso en que lo quiera basar y lo quiera ver, el prisma con que lo quiera ver. Pero la mayoría de las predicciones, háblese de Nostradamus, háblese de Baba Ganga, háblese las últimas predicciones, las profecías marianas, las profecías de videntes en muchos lugares, aún de extraterrestres que se comunican, supuestamente, yo no puedo decir que sean así, hablan de que pronto va a llegar el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin de todo esto. Unos lo ven desde un lado, una óptica, como la veo yo, que si llega, cambiará el mundo, se transformará a algo mejor. Seguiremos hacia la eternidad y todo va a cambiar para algo mucho mejor. Pero hay otros que son ya más negativistas, donde dicen que esto ya se acaba y ya se acabó y no va más y no va más. Monseñor Andrés Tirado, me encantó oírlo hablar de profecías y que nos siga informando en sus redes, en su canal de YouTube, las cositas que ve por ahí. Muchas gracias. Esas advertencias son buenas, Danielito. cada quien mirará si las toma, si no las toma, porque eso es así el tema de las profecías. Pues le agradezco mucho esta charla, padre. Síganlo en sus redes, en todas partes como Monseñor Andrés Tirado, ¿no? Padre Andrés Tirado, Obispo Andrés Tirado. Sí, señor, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ya estamos en TikTok también haciendo chistecitos, pero ahí estamos. A mi cuchiclub, a mis cuchitas, saludos, bendiciones. No, me matan. Donde yo no las patrocine, hermano, no, me quitan el apoyo y grave. El padre TikToker. Bueno, padre, me encantó hablar con usted, que me la va muy bien, me saludó a la familia, saludos al perrito y muchas gracias por esta charla. Gracias, Danielito. Bendiciones. Lagunita, bienvenido acá a Colombia, su tierra amada y querida. Gracias, Monseñor. Estuve visitando varias iglesias, porque me ponen siempre ese filtro. Estoy visitando varias iglesias, pero allá les dicen iglesias rusas, en Suiza. Visité una iglesia rusa. No sé si eso se llama protestante u ortodoxa. Las ortodoxas. Pero las de la luteranas, las de la cupulita. Brutal me tocó. Sí, las de la cupulita. Sí, señor. Dorada, sí. Pero brutal. Sí, son las ortodoxas. Ortodoxas, sí, señor. Las cebollitas, la llaman las cúpulas cebolla porque parece una cebollita. Muy interesante, muy bueno. Visité varias catedrales y lo pensé, Monseñor. Ah, bueno. ¿Y si oró por mí? ¿Sí hizo una oración? Por usted que siempre me trae regalos, yo también le tengo un regalo apenas lo veo otra vez, Monseñor. Ah, bueno, buenísimo, claro que sí. Bueno, Monseñor, muchas gracias. Y a todos los que se conectaron en este live, vamos a seguir hablando la próxima hora. Tenemos más invitados en el radio y más profecías en camino y más personas que han visto cosas que van a suceder. Padre, muchas gracias. Un abrazo grande. Bendiciones. Feliz noche. Muchas gracias a todos.